buenas tardes. Estamos el día de hoy haciendo una entrevista con un invitado especial, con Jesús Ramírez, representante de la Comisión de Debates en el INE de Andrés Manuel López Obrador. Jesús, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. También tenemos, además de Jesús, a Mauricio Rodríguez del canal El Chapucero Live Today. Entonces, todo un gusto estar en esta mesa. Jesús, preguntarte cuáles ves que son los retos inmediatos en este proceso de transición que tiene Andrés Manuel y que tiene el equipo de Andrés Manuel. Yo diría que el reto que tiene este país para cambiar son muchos. Hemos ganado el 1 de julio el derecho a cambiar el país. Ahora hay que cambiarlo. Pero ese derecho que se ganó con 30 millones de votos tenemos que reafirmarlo. Los ciudadanos que votaron por el cambio y los que no, pero que ahora quieran sumarse al cambio, el partido, o sea, Morena, porque tiene mayoría en 19 estados, tiene mayoría en la Cámara de Diputados, tiene mayoría en la Cámara de Senadores. Entonces ahora no va a haber pretextos para que no haya los cambios que se necesitan. Entonces necesitamos que la actuación del presidente futuro, Andrés Manuel López Obrador, como de Morena en las cámaras, pues sea vigilada, y de los presidentes municipales, por supuesto, vigilada por los ciudadanos. Y no solo, la idea es gobernar con la gente, o sea, ampliar. Yo creo que el primer propósito del próximo gobierno será democratizar todos los ámbitos de la sociedad. Si tenemos una democracia representativa que reducía nuestra participación a elegir los gobernantes, y aún ese mínimo de democracia se nos negaba por el fraude, la manipulación, la coerción, tenemos que ampliar no solo ese derecho, sino a que haya una democracia participativa, una democracia comunitaria, donde la gente pueda decidir qué tipo de gobierno, qué tipo de obras, y vigilar a los gobernantes, legisladores y presidentes municipales. Dentro de la propia vigilancia habrá este gran reto y que también a ustedes los pone en un estado, podríamos decir que fuera de la zona de confort por la costumbre, ya lo mencionabas, de siempre ser oposición, ahora ser parte del gobierno, y dentro de esta misma vigilancia van a ocurrir actos de corrupción, probablemente desde el funcionario pequeño, mediano, probablemente también funcionarios grandes, y dentro de esto, ¿cómo crees qué tanto se va a poder tolerar o permitir dentro del gobierno de López Obrador? Bueno, primero, en este momento somos oposición. Así Todavía es, somos oposición. Entonces, todos los ataques que se está haciendo las instituciones, los medios, lo que sea, los actores políticos, es a una fuerza opositora. Porque todavía ni siquiera Andrés Manuel tiene la constancia de mayoría, hasta eso se está echando para adelante, ¿no? Ahorita somos ciudadanos que estamos luchando por la transformación del país y que enfrentamos poderes fácticos, económicos, políticos, mediáticos, que no han perdido su poder, que todavía conservan su fuerza y se van a oponer al cambio, porque ya lo hemos visto en la campaña, cómo intentaron distorsionar, crear miedo, la guerra sucia de los medios y, en fin, estos videos para generar polarización, odio y, en fin, dividir a los mexicanos. Nosotros hay que ir contrario a esa política, a una política. Sí, por eso va a seguir. Entonces nosotros tenemos que, en lugar de polarizar, llamar a la unidad nacional, llamar a la unidad de los mexicanos que quieren un cambio y rechazar en bloque estas campañas de desinformación, porque no están poniendo el foco en las cosas importantes. Están poniendo el foco en donde pueden golpear políticamente, mediáticamente a Andrés Manuel López Obrador y a Morena, porque tienen un coraje muy grande, la verdad, porque fueron derrotados limpiamente, contundentemente, como nadie hubiera esperado. Sí, esto en esta parte de transición, y cuando se llegue a gobierno, ante la posibilidad de la vigilancia precisa, del empoderamiento social, y que se puedan estar destapando algunos actos de corrupción, ¿cuál crees que va a ser la determinación del gobierno de Morena cuando sea el momento? Mira, yo aquí es un mensaje para los compañeros de Morena que tienen cargos de responsabilidad pública, para legisladores, que no se equivoquen, porque no va a haber compasión. No, o sea, quien cometa un delito patrimonial, quien desvíe fondos, quien haga un acto de corrupción, va a ir a la cárcel. Y no porque ser el compadre, el amigo, el compañero de 20 años de lucha, sí, no tenemos derecho a equivocarnos. Y mucho menos tenemos derecho a volver a los usos y costumbres de la clase política actual y desviar fondos para fines personales, para enriquecernos. Eso no se va a permitir. Y yo no quiero ver el primer funcionario que esté envuelto en un escándalo, porque va a ser ejemplar el castigo. Obviamente porque también la gente lo va a demandar. Entonces, no se va a permitir la corrupción. Qué bien. Bien, Jesús, tú diriges también Regeneración.
Y este tema es interesante, el asunto de la comunicación social con Andrés Manuel. En primer lugar porque él es el mejor comunicador que se ha visto en muchos años en el país. Realmente él solito comunica. Sin embargo, tiene este proyecto físico y digital, que también está la página. Y por el otro lado está la estructura tradicional de medios, ¿no? Los diarios, pues las redes, incluso hasta nosotros, a través del YouTube. ¿Cómo ves tú esta participación en la comunicación social, sobre todo de regeneración y en el marco de un gobierno federal, con pues un presidente que va a ser solito, él se encabeza, digamos, todo el mensaje, ¿no?, de la comunicación social del gobierno? Así va a suceder. Que él estaba viendo que incluso va a hacer una conferencia cada 3 días, creo que más o menos por ella se está definiendo esto. Pero tú, ¿cómo lo ves, sobre todo con la experiencia que tienen de la campaña y en esta etapa de transición? Bueno, yo creo que vamos a un proceso muy interesante de participación, de exigencia, de vigilancia ciudadana. Yo creo que eso se nota, o sea, se siente que de este ambiente y esta actitud de esperanza, esta alta expectativa, también tiene su contraparte, que es exigencia, sí, claro, que es vigilancia y que es, a ver, ahora cumplen, ¿no? Y está bien, ahora que está este tema del fideicomiso, qué bueno que la gente se preocupa y que sea transparente y que se diga y que se vea claramente cuál es la actuación de cada quien. Pero hay que poner las cosas en perspectiva. Todavía estamos en medio del mismo sistema político, sí, claro, que tiene herramientas, entonces hay que poner estos ataques, estas denuncias, ponerles, digamos, en cuarentena, digamos, sin obviarlas, se tiene que ir a fondo, pero el propio INE no fue a fondo, entonces estamos viendo verdades a medias y mentiras completas. Entonces los ciudadanos tienen que volver a advertir que así como en la campaña hubo guerras sucias, campañas de desinformación, las va a haber a lo largo de lo que viene, del proceso de transición y luego de gobierno. Como presidente, claro. Pero aquí es donde entra el mensaje de Andrés Manuel, ¿no? Y lo de la prensa fifí, y lo del recorte que vendrá, ¿no? Finalmente Andrés Manuel no necesitó a esta prensa para llegar a la presidencia, eso lo sabemos muy bien. La pregunta es, ¿cómo ves tú la relación, sobre todo desde la parte, ¿no?, desde un medio de información que es Regeneración, con la prensa? ¿Esto qué crees que vaya a suceder? ¿Que la prensa se le va a lanzar encima? Porque, bueno, van a chantajearlos, el chayote, todo eso, en fin, no lo sé. ¿Tú cómo ves esta relación con la prensa? ¿Qué podemos esperar? Bueno, que lo que tenemos que entender es la dimensión del cambio. El cambio va a ser en todos los órdenes, cultural, mediático, político, civilizatorio, porque nos obliga el cambio, el calentamiento global y la crisis hídrica de este país a tomar comportamientos distintos como consumidores y de respetuosos del medio ambiente, porque si no, no es viable vivir en este territorio. En fin, tendremos que cambiar nuestros comportamientos. Entonces también los actores económicos, las empresas que están acostumbradas a depredar el medio ambiente, a explotar a los trabajadores, a hacer lo que quieran en un territorio dado, ya no va a poder ser. Igual los medios de comunicación tienen que entender el mensaje del 1 de julio. La sociedad quiere medios críticos, pero que tengan una agenda abierta, no una agenda oculta que a través de las informaciones, las filtraciones o sus reportajes, ellos, digamos, están distorsionando para beneficiar a ciertos intereses o para perjudicar a otros, ¿no? Entonces, que se actúe con transparencia, pero yo creo que tanto la televisión, la radio tradicional como los medios impresos van a tener que cambiar, porque ese es yo estoy viendo un cambio de actitud de los ciudadanos y va a repercutir en todos los órdenes. Jesús, considerando esta clasificación, esta calificación de prensa fifí, ¿tú estás de acuerdo con el calificativo de Andrés Manuel? ¿Crees que existe prensa fifí? ¿Y te parece bien que así se le señale? No, bueno, yo creo que es una denominación que viene, digamos, partiendo del humor, pero creo que no es correcto, digamos, clasificar a ninguna persona, ni a ningún medio, ni a ninguna empresa, como fifí o pobre, o sea, yo creo que no es correcto la utilización no pasa nada si se hace, pero yo no considero correcto utilizar nada que pueda connotarse como un enfrentamiento de clase entre pobres y ricos. Entonces creo que ahí se dice prensa fifí porque pues ellos mismos, digamos, en sus modos, en su manera de vestir, en su manera de comportarse públicamente, se sienten gente pues de bien, que son lo que podría denominarse fifí. Entonces, por eso es la denominación. Se sienten superiores a ustedes y a los medios alternativos y a los medios regionales, que son los que están siendo, los periodistas de la región están siendo asesinados, no son los de los medios
comerciales que se llaman a sí mismos nacionales, que no son nacionales, son de la Ciudad de México, pero sí creo que es importante, digamos, plantearse una relación de iguales con todos los medios, locales, regionales, de redes, televisión y radio tradicional. Así es, coincidimos, o creo que es más que importante llevar este discurso de igualdad. Respecto también el futuro, estimado, como última pregunta, de regeneración, ¿cuál va a ser el futuro de regeneración en cuanto a periodismo e investigación siendo gobierno? ¿Se buscará, se indagará, se hará periodismo e investigación hacia el propio gobierno, hacia las propias instancias, o únicamente a los estados en donde no sea gobierno Morena? Bueno, primero creo que es importante que haya investigación sobre la acción pública de cualquiera que tenga recursos públicos en sus manos, y aquí incluyo no solo los políticos y gobernantes, partidos políticos, empresas, o cualquier otra figura social que tenga de recursos públicos, tienen que ser transparentes. No más fideicomisos oscuros para hacer obras públicas o para hacer aeropuertos en zonas ecológicas, etcétera, sino que tiene que ser transparente, ¿no? Entonces, la otra cosa es que creo que es importante en esta relación transparente que se acabe con los medios gubernamentales. Ya no más medios gubernamentales. El gobierno no tiene por qué tener medios. O sea, los chayoteros, pues, digamos. Bueno, esa es una relación perversa. No, hay medios gubernamentales en manos de gobiernos locales Okay. o de gobiernos municipales. Yo soy partidario como periodista, porque hemos luchado por la democratización del país, de que haya medios públicos, de que esos medios gubernamentales se vuelvan medios públicos en manos de los ciudadanos y sean un verdadero contrapoder. ¿Cuál es el destino de Regeneración? Regeneración Digital es una página independiente y va a seguir siendo una página independiente de Morena y Andrés Manuel. Simpatiza, pues como millones de mexicanos, con Andrés Manuel, con la causa, pero hará periodismo, hará investigación. ¿Se rasguñarán los pies al investigar a propio Pues Morena? nos rasguñaremos los pies si es necesario. Bueno, en este caso, Regeneración, ¿no? Porque si entro yo al proceso de incluirme en el próximo gobierno, pues yo no voy a poder tener ningún cargo de otro tipo, ni podría hacer periodismo, sí, claro, digamos, de investigación, porque pues no se puede ser juez y parte. Me gustaría hacer periodismo de opinión o escribir crónicas. Creo que hay muchas cosas que contar. ¿Pero a ti te gustaría que Regeneración siguiera ese camino? Pues, va a seguir, va a seguir. Okay. Estamos trabajando con periodistas para que haya un equipo profesional y pueda sobrevivir sin publicidad, más que la de Google AdSense, o sea, la de la propia red, y que no depende de ningún gobierno, no recibimos fondos públicos de nadie, entonces se va a mantener así, y bueno, pues va a continuar ya en manos de periodistas. Yo me tendría que separar en el momento en que yo acepte cualquier cargo, yo ya no podré estar ahí. Okay. Por conflicto de interés se le llama. Sí, claro, es natural. Natural, muchas gracias, Jesús. No, pues a ustedes es un honor, y un orgullo estar aquí sentado con ustedes. Gracias, Jesús. Y estamos en esta y échenle ganas, porque ustedes son la simiente de la democracia que este país necesita. Buscamos mejorar el país y eso es tarea de todos. Eso. Gracias.